Hola, soy Marc de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Antonio Gómez, director financiero de Cincro, sobre el rol del director financiero en las startups. Hola Antonio, Hola, Marc. ¿qué tal? La primera pregunta, ¿cuáles crees que son las responsabilidades de un director financiero en una startup y cómo diferente es respecto a una empresa ya más consolidada? Pues las responsabilidades de un director financiero en una startup van desde la contabilidad, los impuestos, la tesorería. En realidad hay que remangarse y asumir que vas a realizar tareas de contable, administrativo, recursos humanos, legal, y hay que interesarse por los datos de la empresa, sobre todo en las tecnológicas, ¿no? Que no son estrictamente financieros, para buscar tendencias, etcétera, etcétera, y elaborar los KPIs. La principal diferencia yo creo que está en los sistemas de información. Generalmente una empresa más consolidada ya ha invertido en sistemas de información como ERPs que una startup tarda en realizar. Así que en una startup hay que tirar de mucho, mucho Excel, ¿no? Ujú. Eh, ¿Crees que en general se tiende a descuidar o improvisar en los aspectos financieros en una startup? Bueno, generalmente depende mucho de la fase en que se encuentre la startup. Normalmente lo que se tiende a descuidar son procedimientos administrativos, que es lógico porque hay pocas personas. Ujú. Pero en cuanto crece, entonces hay que poner más énfasis en ese control del gasto, reconocimiento de las ventas, etcétera. Y para eso hay que diseñar procedimientos administrativos y sistemas de información para poder evaluar estos procedimientos administrativos. O sea, que una labor muy importante del director financiero es establecer procedimientos y mecanismos un poco de control, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Al principio las startups, si empiezan y son muy pequeñitas, 5 o 8 empleados, esto es muy informal, pero en cuanto van creciendo hay que preocuparse por poner procedimientos administrativos y sistemas de reporting para que realmente la cosa esté bajo más control. Ujú. ¿Y hasta qué punto un director financiero ha de estar implicado? ¿Hasta qué punto te implicas? Porque yo entiendo que en una startup siempre hay que estar implicado en lo que son las variables de negocio. ¿Cuál es la relación entre el director financiero y el CEO? Mucha. En realidad, sobre todo en las empresas que empiezan a nacer, el director financiero suele tener ese tipo de responsabilidades eh, y tiene que apoyarse con el SEO o con toda la parte técnica para intentar adquirir conocimientos sobre el negocio, indicadores de actividad y después mostrarlo junto con los indicadores financieros. Ujú. En las startups hay un porcentaje importante de incertidumbre, seguramente más alta que en una empresa normal. ¿Cómo se gestiona ese riesgo? ¿Cómo se intenta gestionar esa incertidumbre de no tener previsiones de ventas muy seguras porque los datos del año pasado no son muy fiables o ha cambiado el panorama totalmente, etcétera, etcétera? Es verdad, es decir, la gestión del cambio en las startups es siempre mucho más dinámico que como que pueda ser una empresa quizás más consolidada, puesto que, como bien dices, se experimenta continuamente. Um, el pasado no quiere decir que el futuro se haga exactamente igual y lo principal es tener indicadores, los KPIs, ¿no? Para poder ir evaluando ¿no? estos indicadores. Ujú. Pero después aplicas algún margen a esos indicadores, ¿tienes algún consejo para gestionarlos de alguna manera? ¿Hasta qué punto te los crees esos indicadores o hasta qué punto prevés que pueden variar? Hombre, los indicadores son claves y lo que hay que hacer en realidad es un poco ir mirándolos de una manera muy regular y entonces efectivamente la tendencia te va diciendo si estás por el camino adecuado, si hay que cambiar de indicadores, etcétera, etcétera. Ujú. Vale. Dentro de lo que es la gestión de la tesorería, que es clave para la supervivencia de una empresa, ¿qué recomendaciones darías en esta área? Interesante pregunta. Mira, se tiende a mirar indicadores financieros como el EBITDA, Ujú. lo cual no está mal porque es un indicador de rentabilidad.
pero hay que saber en todo momento el dinero que hay en caja, el dinero que se le deben a los proveedores y el dinero que está pendiente de entrar por los clientes. Los días que tardan de media los clientes en pagar e identificar a los malos pagadores. Yo diariamente llevo un control de pagos y de cobros mirando el banco y de esa manera también puedes evaluar las tendencias y conocer a los clientes, a los que pagan antes, a los que pagan después, etcétera, etcétera. Creo que al final hay que tener un pequeño resumen donde aparte de indicadores como EBITDA o las ventas, etcétera, etcétera, esos indicadores que son los saldos de clientes, los saldos de proveedores, los vencimientos de esos saldos, etcétera, etcétera, tienen que estar bastante claros. También es verdad que hay que tener la ayuda, si no tienes un responsable financiero, de la gestoría contable y fiscal, ya que hay que tener en cuenta, muy en cuenta, cosas como los impuestos trimestrales, IVA, IRPF, etcétera, etcétera, que en ocasiones, en muchas ocasiones, el emprendedor, que normalmente es de base tecnológica, quizás no puede tener tan claro esos vencimientos y hay que tener, obviamente, el saldo en la tesorería disponible para pagarlos en los momentos cuando vengan. Ujú. Y cuando se produce una sorpresa, tipo que un cliente se retrasa en un pago un mes o que hay un cliente importante de un cliente recurrente, ¿algún consejo para afrontar este tipo de situaciones de estrés de caja? Hombre, esto, lo importante es tener una muy buena relación con la entidad bancaria. Es cierto que a día de hoy, por la situación económica en que vivimos, los bancos no están muy por ayudar, pero hay que tener muy claro, o hay que tener muy buena relación con el banco, con qué entidad bancaria estás trabajando Ujú. y sobre todo, y si es posible, tener una reserva, ¿no? Para afrontar esos pagos. Importante cuando los clientes no pagan es tomar las medidas correctoras lo antes posible. Vale. Hablamos medidas legales, ya sea procesos monitorios, una llamada de teléfono, Ujú. etcétera, etcétera. Eso siempre puede ayudar. ¿Tú tienes experiencia en preparar rondas de inversión en las empresas que has estado? ¿Qué hay que preparar para afrontar un proceso de buscar inversión? ¿Y qué consejos darías a alguien que está empezando a buscar inversión? De manera operativa, debemos tener la información bien atada. eh, Cuanto que los KPI sean fiables y que sepamos que nos van a demandar mucha más información de la que normalmente tenemos, pero realmente con esos primeros KPIs que tú o que nosotros tenemos muy claramente definidos y tenemos un seguimiento, sirvan de base para poder seguir elaborando información para dar a estos posibles, ¿no? A nuevos inversores. Estratégicamente hablando, el emprendedor tiene que tener muy claro qué es lo que busca y también a qué está dispuesto a renunciar para conseguirlo. Mm. Y también entras en la parte de negociación, de valoraciones, todo este tipo de cosas. ¿Cómo entras? Bueno, normalmente en este caso lo que hago es dar soporte al CEO, ¿no? O al director general. Ujú. Los inversores, y más en una startup donde no hay o donde no están los departamentos tan definidos y la línea entre uno y otro es bastante borrosa, lo que hacemos es dar apoyo al director general. Para eso, obviamente, hay herramientas financieras como los descuentos de flujo de caja, etcétera, etcétera, para intentar ayudar. También es una buena manera buscar en Internet transacciones parecidas, ¿no? Inversiones parecidas que se han hecho Ujú. en el sector, etcétera, etcétera. Vale. Una vez los inversores han entrado en la empresa, eh, ¿cuál es la relación entre el director financiero y los inversores? ¿O esa relación ya siempre es a través del CEO? No, ¿Cuál es, el director, no, sí, perdona. y también cuáles son las claves para mantener fluida la información con los inversores, que la entiendan, que comprendan el negocio a partir de los datos financieros, un poco estos aspectos entre el inversor y el departamento financiero. Bueno, normalmente el director financiero suele tener una cierta responsabilidad para esta relación con los inversores, puesto que una parte importante de la información que se les presenta, no olvidemos que los inversores son
inversores financieros, ellos ponen un capital para obtener una rentabilidad. Por lo tanto, quieren es saber bastante bien las cuentas de la empresa. Para ello, y depende mucho del perfil del inversor, buscan que tengas de nuevo los KPIs o los indicadores bastante claros y que los definan. Para esto es mejor tener pocos indicadores, pero muy sólidos, antes que tener muchos indicadores y no tan sólidos y tener que ir corrigiéndolos poco a poco, ¿no? Ellos valoran mucho que la información que se les presenta sea clara y que no esté, o que esté mínimo de errores, o que sean con menos errores posibles. Ujú. ¿Y hay alguna función didáctica hacia los inversores? De explicar de dónde vienen los números, hasta qué punto tienen conocimientos financieros para entender toda la información que les pasáis, o hoy la Bueno, mayoría son profesionales y entienden en fácilmente mi, todos estos conceptos. en mi experiencia de finanzas suelen saber lo que tienen quizás menos claro debido a que invierten en diferentes modelos de negocio es al entendimiento un poco de las finanzas en el negocio particular o a indicadores en un negocio particular. Por ejemplo, en un negocio de software as a service, indicadores como el recurrente mensual, Ujú. etcétera, etcétera, a veces hay que un poco explicarlo porque puede diferir de la factura, en esos importes, entonces hay que, en cierta manera, explicar y enseñar cuáles son los indicadores claves para un negocio específico. Vale. Y siguiendo este proceso, la mayoría de empresas aspiran a ser vendidas algún día. ¿Qué recomendarías o qué deberes hay que ir haciendo para poder llegar a este proceso de venta de la empresa? Y que la parte Bueno, financiera no suponga un problema o sea una ventaja. Bueno, como hemos comentado antes, lo primero es saber qué quieres obtener y qué estás dispuesto a renunciar a cambio, ¿no? Y esto es fundamental para perder un tiempo valiosísimo del equipo. Las startups, los equipos suelen ser reducidos y cuando entran en procesos de inversión o de venta, se producen las due diligence que suelen consumir muchísimo tiempo y esto hace que en cierta manera el día a día de la gestión se quede o se pueda quedar un poco aparcado y entonces hay que primero tener claro si te quieres meter ahí o no te quieres meter ahí para no perder ese día a día en la gestión del negocio. Y segundo, hay que tener la información clara y entendible. Como comentamos antes, las due diligence suelen ser muy, muy profundas. Nosotros normalmente no tenemos todos esos indicadores elaborados de manera regular, por lo tanto hay que empezar por los indicadores que se elaboran de manera regular para después de ahí ir tirando y sacando bastante más información que según vayan reclamándola. O sea, uno de los aspectos es tener muy bien organizados los datos y el Sí, histórico para poder ser capaz de sacar esos datos de manera dinámica en función de lo que te pidan o de... sí, efectivamente, en mi opinión, esto va desde el trabajo de base, ¿no? Desde el trabajo más administrativo, tiene que estar claro, bien definido, ¿no? Y los datos bien organizados para después, a partir de ahí, poder ir sacando la información a más alto nivel. Ujú. Y cuando hablamos de datos organizados, ¿estamos hablando de un ERP? ¿Estamos hablando de Excel? ¿Qué herramientas utilizáis o has utilizado para organizar toda esta información? ¿Cuáles son las que han funcionado mejor? Claro, los RP son ideales, ¿no? Ujú, Pero normalmente las startups no están en la situación para invertir ¿no? en ese tipo de herramientas, puesto que el dinero lo dedican a producto, a marketing, etcétera, ujú, etcétera. Por lo tanto, hay que tener mucho Excel, hay que tener muy claro cómo se elaboran esos Excels, o hojas de cálculo, ¿no? No tiene por qué ser Excel, cualquier tipo de hoja de cálculo siempre te ayuda. Teniendo los datos bien separados, estas hojas de cálculo, sus herramientas después te permiten organizarlas de 100 maneras diferentes y por lo tanto extraer datos según tu conveniencia. ujú. Pues muchas gracias, Antonio. Gracias por Gracias, Marc. compartir tu experiencia y
muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Marc.